bendiga nuevamente. Estamos con ustedes para compartir una palabra de fe. Fe solo en Cristo. Vamos a estar hablando de la fe en esta tarde. Bueno, se puede tener fe en muchas cosas, en uno mismo. Se puede tener fe en diferentes cosas, vamos. Pero la fe que abarca todas las dimensiones materiales del alma y espirituales es la fe que es solo en Cristo. Esa fe es una fe que se funda en sus promesas, se funda en su persona, en su poder, en su misericordia. Así es que Dios está llamando en este tiempo de crisis a que hagamos cada uno de nosotros un movimiento de fe que avance, un movimiento de fe que pueda cambiar circunstancias, situaciones. Y en la vida de Abraham, el padre de la fe, encontramos principios de fe que nos son de mucho beneficio, de mucha ayuda. Así es que vamos a estar leyendo Romanos 4:3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es el padre de la fe. Abraham inicia con una fe trascendente. Dios habla a Abraham, pero la promesa de Abraham no era directamente para un beneficio de su tiempo personal, sino que era una promesa de fe para una trascendencia de sus hijos. En Génesis 12, versículo 1, 3 y 7 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, el trato que Dios estaba teniendo con Abraham no era a un nivel nada más personal y momentáneo, era un nivel trascendente, muy alto. Era un nivel que iba a trascender a sus hijos y a todas las generaciones hasta nuestros días, hasta nuestras vidas. Así es que Él sería la bendición para toda la humanidad y está hablándole de una tierra que sería para su descendencia, una tierra donde se sembrarían las semillas del conocimiento divino acerca de Dios, una tierra que serviría para testimonio del amor, de la misericordia de Dios hacia un pueblo muy peculiar que ocuparía esa tierra. Así es que el llamado que Dios hace a nuestras vidas, muchas veces no lo entendemos, no hay razones, pero lo que sí hay son promesas. ¿Qué fue lo que Dios miró en Abraham? No sabemos. Dios apareció a Abraham, Dios le habló, Dios empezó a tener comunión con él. ¿Cuál fue la gracia que tuvo Abraham? Haberle creído y haber salido de una tierra donde él estaba plantado, sembrado, donde su poderío radicaba precisamente en el clan familiar como era en aquel tiempo. Pero Abraham salió de aquel lugar. Abraham llegó a obedecer a Dios y empezó una relación con Dios. Abraham creyó e hizo lo que Dios le pedía. Le contó eso por justicia. Y la pregunta es que yo hago y a nosotros, ¿qué se nos pide para ser también declarados justos con Dios? En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de Cristo somos perdonados, reconciliados, aceptados. Cada uno de nosotros pasamos a tener una nueva relación con Dios. Somos declarados justos únicamente a través de la obra de Jesucristo cuando nosotros creemos en Cristo. Todas sus bendiciones, ahora que somos declarados justos, son nuestras. Es una cuestión como un derecho legal, nos pertenecen jurídicamente, legalmente, son nuestras. Así que cuando pedimos algo a Dios, no estamos pidiendo algo que no nos corresponda, nos corresponde jurídicamente, porque ahora en Cristo somos justificados, Él nos declaró justos y ahora el Padre cuando nos ve acreedores y esas promesas son todas nuestras. Así es que todas esas bendiciones es un aspecto legal que nos corresponden por justicia. No somos ya enemigos de Dios, ahora somos aceptados, ahora ya somos sus hijos, ya no somos extraños. Y así como un hijo puede reclamar en una forma legal la herencia y los bienes del papá que son de él también,
es lo mismo que pasa con nosotros hacia Dios. Así es que ahora cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Abraham le contó por justicia el haber creído y haber salido de aquella tierra. A nosotros nos cuenta por justicia el acercarnos a Cristo, el confesar nuestros pecados, el reconciliarnos con Dios y hacer nuestra la obra de Jesucristo, el pago que Él hizo y ganó para nosotros, justicia y reconciliación. En Romanos 4, versículo 18 al 20 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué hermosa promesa. Entonces nuestra fe no solamente nos alcanza a nosotros. Cuando nosotros tenemos algún problema, cuando nosotros tenemos dificultades, la fe que mostramos abarca a los que están a nuestro alrededor. También ellos ven y aprenden fe, nuestra familia, nuestros hijos, la gente con la que convivimos. Pensamos que nuestros problemas son los recursos, pero realmente nuestro problema no es de recursos, nuestro problema es de fe. La esperanza se acaba, perdemos la confianza en Dios, perdemos la paz, perdemos esa esperanza y todo se ve oscuro. Pero realmente nosotros tenemos que tener esa fe solo en Cristo y en sus promesas. Abraham nos da un principio. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Romanos 4, 21 al 24 dice: plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue contada, sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que Él levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Así es que ahora esa fe también es nuestra. El hecho de creerle a Dios, Abraham le dijo que hiciera, y él obedeció, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué es lo que usted ha entendido que Dios le dice que haga? Primero tenemos que reconciliarnos con Dios confesando nuestros pecados. Enseguida, nosotros necesitamos entender que ahora a través de la fe tenemos un acercamiento accesible a Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 5, la última parte del 7 dice: y a tierra de Canaán llegaron y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este es el primer altar que hace Abraham en Siquem. Luego sería en Betel, luego sería en Hebrón, pero este acto de devoción hizo una profesión pública, hizo dar a conocer una profesión pública de su fe, hizo establecer, ahora estaba declarando cómo establecía un culto a un Dios vivo y verdadero, y él estaba hablando de la fe, también de sus promesas en un Dios que estaba tratando con él. Y fue conocido por los que estaban en su tiempo, los contemporáneos de Abraham. Ellos vieron la mano de Dios en la vida de Abraham porque llegó a ser un varón poderoso y se dieron cuenta que Dios estaba con él. ¿Qué era lo que tenía Abraham? Fe. ¿Qué era lo que Abraham lo hacía adquirir las promesas de Dios? Creerle a Dios, hacer lo que Dios le decía, confiar en Dios, confiarle todo a Dios. Y a cada uno de nosotros ahora tenemos una fe accesible. ¿Cómo? El secreto en la vida de Abraham eran los altares. Cuando Abraham edificaba un altar, ahí ofrecía, ahí sacrificaba. En el altar era una entrega voluntaria, una ofrenda, un sacrificio. Era en los términos que Dios establecía para tener aceptación y comunión con Dios. Era ministrarle a Dios ahí en el altar, era celebrar, adorar, era rendirle culto a un Dios vivo. Déjeme leerle lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que nosotros tenemos la oportunidad ahora de acercarnos a Dios en forma accesible. ¿Cómo? Bueno, nuestras vidas tienen que ser ofrecidas como un sacrificio. Haga lo que Dios le dice. Entregue su corazón, entregue su vida. Confesémosle a Dios lo que nos estorba. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es que tenemos que entender que solo la fe mueve la mano de Dios en estos tiempos. No podemos rendirnos, no podemos abandonarnos a las circunstancias difíciles. Por la fe en Cristo somos más que vencedores, solo en Cristo. Bueno, había un predicador en tiempo atrás, ya falleció el hermano Antonio Sánchez Polvorita. Él decía: si tienes fe, tendrás para el café.
Si le pones rodillas, decía, tendrás para las tortillas. Era el dicho que tenía el hermano. Así es que ahora nosotros estamos en un tiempo donde tenemos que hacer uso de la fe. La fe sigue siendo el conducto por el cual Dios también viene a nosotros, por el cual la promesa del sacrificio de Cristo se hace efectivo. Es la fe, la certeza de las cosas que esperamos y la demostración de lo que no se ve. Y también dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Tenemos ahora una fe accesible a través del altar. ¿Qué es el altar? Es acercarnos a Dios, es rendir nuestras vidas y hacer lo que Él nos dice para acercarnos a Él y permanecer en Él y ofrecerle nuestras vidas, que Él las acepte y sean olor grato. Mucha gente piensa que es un asunto de suerte. Hay muchas preguntas sobre lo que está pasando y la gente tiene muchas incógnitas. Si se acerca a la venida de Cristo o viene Cristo, nadie lo sabe, ni los ángeles. ¿Ya está el anticristo? Bueno, hay el espíritu del anticristo, ya está desde hace tiempo. Para Lutero el anticristo era el clero. Sí, para muchos, o sea, han sido la gente que ha sido difícil en su momento en la historia. Pero para nosotros, bueno, pues se dicen tantas cosas, pero hay una cosa que sí es cierta. Usted y yo tenemos que edificar un altar y tener una relación con Dios. Yo no tengo una respuesta para decirle si ya está el anticristo. Son cuestionamientos sugestivos, pero yo sí puedo decirle que necesitamos edificar un altar para que esa fe sea accesible. Cada vez que nosotros ofrezcamos nuestras vidas, abramos nuestro corazón, Dios estará accesible a nosotros. El que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay, y Él dijo, todo el que a mí viene, yo no le voy a echar fuera. Así es que para el que cree, es posible. La fe, el que mueve, es lo que mueve la montaña. Quiero recordarle, pensamos que esto es asunto de suerte, pensamos que, bueno, estamos alados, pensamos tantas cosas. Hay una historia de un general japonés llamado Oda Nobunaga. Este hombre tenía que enfrentar una batalla con un ejército más poderoso, con menos hombres. Sus hombres estaban cansados y desanimados. Y en eso él está teniendo una junta con sus otros generales y dice, bueno, ¿vamos a atacar o no vamos a atacar? Pues, ¿qué dice la suerte? ¿Qué dirá el destino? ¿Qué vamos a hacer? Porque la situación se torna difícil. Y este general tenía una moneda con dos caras. Dijo, bueno, vamos a ver qué el destino nos depara y a ver qué nos dice. Él sabía. Dice, si la moneda sale cara, vamos a la batalla. Pero si no sale cara en la moneda, no vamos a la batalla. Lanzó la moneda al aire. Cuando la moneda cae, pues tenía dos caras. Lógico es que tenía que caer una de las dos. Y cayó cara. Y se animaron los soldados porque dijeron, el destino nos favorece, la suerte nos favorece. Y se fueron a la batalla. Ganaron esa batalla porque iban motivados, iban con fe, iban creyendo. Pero ellos estaban pensando que es el destino el que mueve nuestras vidas. Ellos estaban pensando que es el destino el que está determinando cómo van a ser nuestras vidas. Esas batallas no eran un asunto de suerte, sino que el general usó una moneda para determinar lo que ellos iban a hacer. Iban a pelear y tenían que ir a pelear con mucha valentía, con mucha bravura, con fe. Bueno, la clave para nosotros es el altar de comunión, son sus promesas, es su entrega. Nobunaga decía que el destino está en nuestra decisión. Nosotros le creemos a Dios, no creemos a las circunstancias. Nosotros le creemos a Dios, no al destino. O sea que nosotros podemos cambiar todas las expectativas, cambiar todos los pronósticos y hacer errar al destino y a la fatalidad, porque la fe es la que mueve las montañas. Nosotros tenemos esa fe en Dios. Bueno, esa fe no solamente es accesible, sino también puede ser una fe permanente. Porque en ocasiones vamos, tocamos a Dios, Dios nos toca, movemos la mano de Dios, pero tenemos la tendencia que cuando las cosas son cómodas, cuando no somos incomodados, nuestra fe se pone pasiva. Abraham fue incomodado, salió de donde estaba, le hizo caso a Dios. Así es que Abraham o creía o iba a sucumbir porque él tenía que usar la fe. Era una tierra que no conocía, eran circunstancias que eran diferentes y él tenía que usar la fe o sí o sí. El tiempo nos obliga a nosotros, o usamos fe, le creemos a Dios
vamos a tener un altar que es de comunión con Dios, vamos a edificar ese altar y continuamente ofrecernos a Dios y abrir nuestros corazones, dejar que Él los escudriñe y tratar que Él tenga un trato, que Él tenga con nosotros una relación, una comunión, pero bien sincera, donde nuestros corazones puedan estar abiertos para Dios. A Dios no lo vamos a sorprender, ni usted ni yo. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón y Él ve las intenciones que tenemos. Hablamos de Abraham en muchos defectos, pero yo creo que nosotros estamos peor que Abraham. ¿Cuántas veces perdemos la fe? ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿En cuántas ocasiones surge lo que somos realmente? Ahorita con el encierro, ¿verdad? Alguien dijo, yo me convertí. ¿En qué te convertiste? ¿En energúmeno? ¿En vampiro? No sé en qué te convertiste, pero realmente ahorita sale lo que somos cuando nosotros no tenemos el altar activado. Así es que es muy importante que no solamente hagamos ese acceso, sino que tengamos una permanencia en ese altar para que nuestra fe permanezca. Nuestra fe tiene que permanecer. Génesis capítulo 12, versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó sus tiendas. Teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó y altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El segundo altar, Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Así es que tenemos un segundo altar. En el capítulo 13, versículo 3 y 4 de Génesis dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes sus tiendas entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Pero al estar ahí en Betel, dice la escritura, en los versículos 14 y 15 del capítulo 12, dice que vino grande hambre ahí a aquella tierra. ¿Qué hizo Abraham? Abraham cerró el altar. Abraham se fue a Egipto. Hubiera sido más fácil dejarle la responsabilidad a Dios y dejar que Dios se encargara y decirle, Dios, tú me invitaste. Dicen que el que invita paga. Dios, tú invitas, tú pagas. Dios, tú me sacaste, tú te encargas. Pero aquí el problema está en que Abraham se olvidó del altar, su fe decreció y él se fue a Egipto. Y en Egipto, una vez que él estuvo ahí, en Egipto, vinieron cosas muy tremendas porque él perdió el valor, tuvo miedo de que le quitaran la esposa, mintió. No solamente perdió el valor y mintió, perdió la fe. Pero eso, pues no podemos ser drásticos con el padre de la fe, porque nosotros, ¿cuántas veces hemos perdido la fe? ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza? ¿Cuántas veces hemos perdido la paz? ¿Y qué hacemos? Nos alejamos del altar. Porque la vida del altar va a traer a nuestras vidas esa comunión, esa esperanza no va a acabarse, esa paz. Porque la vida del altar en la comunión con Dios y las promesas genera fe en nuestras vidas, entusiasmo, genera esperanza en nosotros. Y Abraham había perdido la fe. ¿Qué es lo que había pasado con Abraham? Bueno, le estaban quitando la esposa. Ya la tenía Faraón, pero le vino juicio. En los versículos 16 y 17 dice que le dieron riquezas a Abraham por el hecho de haberse llevado a su hermana. Es lo que había dicho Abraham. Y bueno, aunque le dieron riquezas, yo creo que podemos entender esto, que aunque el mundo nos trate bien, aunque podamos obtener ganancias, ahí no hay altares, ahí no hay promesas nuevas. Ahí solamente hay desolación y un terrible remordimiento de conciencia. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Que sí tuvo placeres momentáneos, pero ¿cómo termina? Bueno, en los versículos 13, 4, 5, 6 y 7 del capítulo 13, nuevamente sale de Egipto, sale con riquezas y dice que volvió nuevamente al altar que había hecho anteriormente en Betel y con él iba un sobrino, Lot. ¿Quién era Lot? Lot era de esas personas que son nada más espectadores. Lot estaba presente a la hora del altar, pero cuando él ya tenía que edificar su propio altar, no hizo nada. Él, después de que regresan de Egipto, tienen problemas. Él, con su tío Abraham, por los pastores, que los pastos eran pocos, ya no eran suficientes porque sacaron mucho ganado de Egipto. Ese era Lot. De ese tipo de personas que van donde van todos, porque ahí va él, pero no tiene una convicción a dónde va. Él no estaba con una convicción de ir a Sodoma, a Gomorra, a los campos verdes donde él se va y levantar un altar
involucrar a la familia, que la familia lo viera en su relación con Dios, que la familia viera también que él estaba siendo un hombre de fe en las promesas de Dios por su tío. Pero Abraham era una cosa y Lot era otra cosa. Lot era un espectador. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Lot, donde solamente hemos sido espectadores? Todo nos sale mal porque nuestras decisiones, nuestras elecciones somos como Lot, ¿verdad? Lógicas, donde está la prosperidad, ahí vamos. Pero ¿cuándo hacemos un altar y le preguntamos a Dios? ¿Cuándo lo hacemos? David se ponía un efod y decía, Dios, has entregado a los enemigos en mis manos. Y Dios le decía, ve porque yo los he entregado. Pero trae ese efod para presentarse delante de Dios. Abraham establece el altar para todas las generaciones. La establece para él, para sus hijos, para la nación, y hasta nosotros el altar también ahora lo practicamos porque nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo y tiene que ser agradable a Dios, y ese es un culto, dice en Romanos 12:1, es un culto racional. Así es que cada uno de nosotros estamos en un tiempo donde es importante ahora que ese altar no falle, porque ahí es donde nuestra fe permanece. Sin ese altar, sin la comunión con Dios, todas las riquezas que se obtienen siempre traen conflicto. Como en Egipto, la riqueza trajo conflicto, los pastores pelearon, tuvo que Abraham tomar decisiones con Lot, hubo conflictos, ahí venía Agar, esas riquezas que hicieron a Lot tomar decisiones, se va a Sodoma, al momento tiene conflictos, es llevado cautivo, su familia. O sea que se puede tener fe para obtener cosas, pero cuando la fe no está centrada solo en Cristo, la gente lucha por obtener riquezas y muchos lo logran. Sí, pero así como Abraham logró riquezas en Egipto, pero logró problemas. Así como Lot se fue a Sodoma y a Gomorra y logró riquezas, pero también logró problemas. Perdieron la familia. Perdió la familia. Abraham tuvo que despedir a Ismael con dolor de su corazón, pero era el hijo no era el hijo de la promesa. Lot, sus hijas eran depravadas, su esposa. Son cosas tremendas. Sí lograron ganancias, pero solamente lo que abarca todas las dimensiones de nuestra vida y trae fe y esperanza es la fe solo en Cristo y en sus promesas. El altar es la clave, nuestra comunión con Dios, nuestra confianza en Dios, en sus promesas, esa relación. Esa es la clave, esa relación con Dios. Ahora, quiero yo preguntarle, Abraham volvió al altar, a la fe. Siendo la cabeza, él ahora deja que Lot escoja. Él no estaba lleno de avaricia. Quiero decirle esto, el optimismo, la esperanza, la fe, la paz del creyente, el mundo nos ve como ingenuos, porque piensa que somos como borreguitos, ¿verdad? Y la gente dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo no puedo, yo no puedo porque no quiero ser tapete, yo no, de nadie. O sea, el mundo nos ve como ingenuos por tener esperanza, por tener fe, por tener paz. Pero eso nos explica, fíjese bien, por qué la escala de valores en nuestra sociedad es tan egoísta, tan cínica, tan arbitraria, ventajosa y desconfiada. ¿Por qué? Para ellos somos ingenuos. ¿Cómo es que tú vas a confiar? Dios exhibe su justicia como la luz del mediodía. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En el mundo tendréis aflicción, dijo, pero en mí tendréis paz. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosas promesas tenemos en el Señor. Tenemos que caminar en la fe, tenemos que ser personas de fe. Así es que en el capítulo 13, versículos 17 y 18, después de que Lot toma sus decisiones y se va, Abraham se queda. Fíjese lo que le dice Dios. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y edificó ahí otro altar a Jehová. En Hebrón edificó su tercer altar. Qué hermoso es que la clave de todo era la comunión que Dios tenía con Abraham y que Abraham buscaba a través del altar esa comunión, y Dios se le aparecía, Dios le hablaba, Dios trataba con él. Ahorita lo que necesitamos es aprender a tener una relación con Dios tan directa, porque es la clave de los tiempos en que nos está tocando vivir. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es nuestro altar?
hemos perdido la esperanza, la paz, la fe, porque los tiempos son difíciles. No tenemos muchas respuestas proféticas, pero sí sabemos lo que hay que hacer. Hay que tener un altar y tener una relación muy estrecha con Dios. Que ese altar influya en nuestros hijos, influya en nuestra familia y que la gente que nos ve pueda darse cuenta, así como veían a Abraham y decían, Dios está con este varón. La gente pueda ver paz. Tal vez no las riquezas que tenía Abraham, pero sí la paz y la esperanza en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así es que la fe es lo que puede cambiar nuestras vidas. Este encierro nos ha vuelto personas que nos hace que tenemos, a veces perdemos la calma. Nos transforma en personas sin propósitos y con una vida fastidiada. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero la fe es lo que cambia nuestros tiempos. Si levantamos nuestro altar nuevamente para nosotros y la familia, necesitamos fe solo en Cristo y en sus promesas, pero tenemos que volver al altar. ¿Por qué? Porque la fe es la que mueve la montaña. Que el Señor le bendiga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Edifique su altar. Empiece esa relación directa con Dios. Que Dios le bendiga.